Quiero dar una vez más una bienvenida a todos aquellos que están uniéndose a esta transmisión en vivo de Iglesia en Casa, o como algunos también le llaman, Iglesia en Línea. Así que vamos a dar continuidad a una serie que hemos venido desarrollando y que, por cierto, ya estamos casi en la recta final de esta serie, que yo espero que esté siendo de suma bendición para cada uno de ustedes. Hoy vamos a tratar un tema relacionado a nuestro mundo interior, pero específicamente a nuestro espíritu. Algunos utilizan ciertas metáforas para poder referirse a ese mundo interior, a ese espíritu en nuestro interior. Por eso es que el título de este tema es Cuida tu huerto interior. Cuida tu huerto interior. Quiero recordar las palabras de Howard R. Este hombre era un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue derribado en Vietnam al comienzo de la guerra y pasó varios años desdichados en manos de sus apresadores antes de ser puesto en libertad al final de la contienda. Durante ese proceso que está viviendo de prisión Howard, en un campo de prisioneros de guerra, él comprendió lo siguiente. Y lo escribió. Hay un libro referente a esto. Uno de esos párrafos dice: yo había descuidado por completo la dimensión espiritual de mi vida. Y fue necesaria la prisión para mostrarme lo vacía que es sin la existencia de Dios. Howard comprendió que en su mundo interior existía un centro, el cual él prácticamente había descuidado durante toda su vida. A ese centro del mundo interior, algunos le llaman espíritu. Saben ustedes que nosotros creemos que somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, algunos le llaman a ese centro de la vida espíritu, algunos otros le llaman alma. Está bien, fisiológicamente hablando, no se puede situar el centro espiritual del mundo interior de un individuo, pero allí está. Es decir, fisiológicamente no sabemos exactamente en dónde está ese centro de la vida, pero sí sabemos que allí está, y cada uno de nosotros como cristianos somos conscientes de la existencia de ese espacio en nuestro interior que consideramos el centro de nuestra vida espiritual, que muchas veces lo descuidamos. Prestamos suma atención a nuestro exterior, a este cuerpo, a este vehículo, o muchas veces a nuestra alma, pero ese espíritu en nuestro interior muchas veces lo descuidamos. Entonces, ese espíritu, ese mundo, ese espacio interno es un centro eterno, es decir, ese punto donde nos comunicamos con nuestro Padre Celestial en la forma más íntima. Es la conexión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Es la conexión de ese espacio interno, espiritual, con el Dios eterno. Ahora, ese espíritu en nosotros jamás puede perder su naturaleza eterna. Entiéndase que en este momento, cuando hablo espíritu, no hablo del Espíritu Santo, estoy hablando de nuestro espíritu, el espíritu en nosotros, de vida. El espíritu jamás puede perder su naturaleza eterna.
pero sí existir en un estado de desorganización que sea casi imposible la comunión con Dios. Dicho sea de paso, un espíritu desorganizado supone a menudo falta de serenidad interior. Para desarrollar una vida espiritual que nos produzca contentamiento, hemos de enfocar la espiritualidad como una disciplina. La espiritualidad en nuestras vidas debemos de enfocarlo como una disciplina, de un modo muy parecido al del atleta que se prepara físicamente para la competencia. Nuestra vida espiritual debe de ser enfocada a una disciplina en la cual debemos de esforzarnos, en la cual debemos de trabajar constantemente. No únicamente un tema de, bueno, hoy sí quiero trabajar en mi vida espiritual, hoy no tengo deseo de trabajar en mi vida espiritual, quizás el siguiente mes voy a prestarle atención a mi espíritu, voy a prestarle atención a ese espacio en mi vida, que si Dios no está allí, no hay una completa paz en nuestro mundo interior. Necesitamos nosotros ser disciplinados en esta vida espiritual. Más que buenas intenciones, más que buenos deseos, más que un anhelo sin cumplimiento, necesita ser una disciplina. Así como debemos de disciplinarnos a tener una mente de un modo cristiano, así como tenemos que disciplinar nuestro oído para aprender a escuchar, así también debemos de disciplinar nuestro espíritu y nuestra vida espiritual para que Dios pueda habitar allí. Ahora, hablemos entonces de nuestra vida espiritual. ¿Cómo podríamos describir este centro espiritual del cual estamos hablando en esta noche? ¿Cómo podríamos describir ese territorio espiritual interior, donde los encuentros son demasiado sagrados para poder expresarlo? ¿Me doy a entender con esto? ¿Cómo podemos describir esa conexión entre su espíritu y Dios? ¿Cómo podemos describir la existencia de ese mundo interior, de ese centro en su interior espiritual que se conecta con Dios? A veces es demasiado sagrado, demasiado puro o demasiado íntimo como para poder expresarlo o explicarlo. Fuera de las definiciones teológicas, no disponemos mucho más que de un conjunto de metáforas. Por ejemplo, David, el salmista, estaba pensando metafóricamente al imaginar su espíritu como un pastizal donde Dios, el buen pastor, lo conducía a él como un cordero. Así estaba expresando metafóricamente el salmista David este espíritu en su interior. Por eso él escribió en el Salmo 23, o quedó registrado como un salmo de David, el Salmo 23, cuando él dijo metafóricamente: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado.
Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. ¿Nota usted? Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. En la casa del Señor habitaré para siempre. El salmista David había encontrado una definición para ese espíritu en su interior, pastoreado por el buen pastor. Y estaba expresando que ese cuidado del buen pastor en su espíritu, en su mundo interior, en su mundo espiritual, era tan delicado, tan cuidadoso por el buen pastor. Tanto así que lo llevaba junto a tranquilas aguas y allí le infundía nuevas fuerzas. Tanto así que lo guiaba por sendas de justicia por amor de su nombre. Tanto así que la vara, el cayado lo reconfortaba, le corregía, le instruía, le decía, es por acá. Aún con una serie de enemigos, él sabía que estaba bajo el cuidado del buen pastor y que había llenado su copa hasta rebosar. ¿Sabe usted que en la antigüedad, el que una copa rebosara al ser llenada significaba agrado, significaba gustosamente el hecho de ser recibido o recibir a alguien, y que una copa rebosara es un deleite que estés acá. Me agrada servirte, me agrada compartir este tiempo contigo. El rebalsar la copa es una señal de aceptación. Y el salmista David decía, el buen pastor ha llenado mi copa hasta rebosar. Ha llenado mi vida interior hasta rebosar. He sido agradable delante de Él. Por eso es que el salmista David expresaba estas palabras. Había una elevación espiritual, una elevación de amor, una elevación de devoción al buen pastor. Otra metáfora, más esta no es de David, pero sí es de William Cowper. Él era un poeta cristiano del siglo XVIII, y él usó la metáfora de una laguna de aguas tranquilas para referirse a ese espacio interior que necesita ser lleno de Dios. Él escribió: una vida con toda turbulencia y ruido le puede parecer al que la lleva como sabia y digna de elogio, pero la sabiduría es una perla que con mayor éxito se busca en las aguas tranquilas. Fascinante. La sabiduría es una perla que con mayor éxito se busca en las aguas tranquilas. Dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese espacio en nuestro ser interior, ese espíritu en nuestro interior, al ser conectado con Dios, será como esas aguas tranquilas en las cuales vamos a encontrar la sabiduría como una perla de mayor éxito que la encontramos cuando meditamos en el Señor. Estoy diciendo lo siguiente:
que nuestra vida espiritual debe de ser enfocada como una disciplina. Por lo tanto, poner orden en la dimensión espiritual de nuestro mundo interior es como una horticultura espiritual. Es como el oficio de un hortelano que está cuidando de un huerto. Esta es otra metáfora para poder referirnos a ese espacio en nuestro ser interior que necesita ser lleno de Dios. Creo que usted ha escuchado en algún momento esta expresión: todos tenemos un vacío en nuestro interior que nada lo puede llenar. No lo puede llenar el mundo con sus placeres. No lo puede llenar el mundo con su éxito, entre comillas. No lo puede llenar el pecado, lo indebido. Ese espacio, dijo alguien, tiene la forma de Dios, y el único que lo puede llenar es Dios. Cuando alguien ha escuchado eso o alguien ha dicho eso, se está refiriendo a ese espacio interno del cual estoy hablando en esta noche. Se está refiriendo a ese espíritu en nuestro interior que necesita conectarse con Dios. He dicho que es tan sagrado y es tan profundo expresar cómo hay una conexión espiritual entre nosotros y Dios, tan personal, pero que sabemos que cuando la encontramos somos edificados, somos bendecidos, vamos en crecimiento, estamos contentos porque hay llenura espiritual en nuestra vida. Cuando alguien dice, bueno, necesito tomarme un tiempo porque debo de llenarme de Dios, estoy vacío de Dios, ¿qué significa? Está prestando atención a ese espacio en su mundo interior y algo en sí le dice: necesitas de Dios. Algo en sí le dice: clama a Dios, busca a Dios, porque solo Él podrá satisfacer esa necesidad en tu interior. Pero el cuidado de este mundo interior, el cuidado de este huerto espiritual, y a partir de este momento le voy a definir de esa manera, el cuidado de ese huerto espiritual es una disciplina. Porque necesitamos comprender que debemos de cuidar el cultivo de la tierra de ese huerto espiritual. El hortelano, que es aquel que está encargado de cuidar un huerto, remueve el suelo, arranca las malezas, planea el uso de la tierra, planta semillas, riega y abona y disfruta de las cosechas resultantes. Todo esto compone lo que muchos han llamado una disciplina espiritual en nuestro huerto interior. Hermano Lorenzo, un cristiano reflexivo de hace muchos siglos atrás, que empleaba la metáfora de una capilla, dijo lo siguiente: para estar con Dios no siempre es necesario estar en la iglesia. Convertimos en una capilla nuestro corazón y allí podemos de vez en cuando retirarnos para tener una mansa y humilde y amorosa comunión con Él. Todo el mundo puede tener estas conversaciones familiares con Dios, unos más y otros menos. Él conoce nuestras aptitudes. Y añadía, hermano Lorenzo, empecemos a hacerlo. Quizás Dios solo espera que tomemos una decisión sincera. Ánimo, que nuestra vida es corta.
Sí, la disciplina de cuidar y ordenar nuestro huerto espiritual debe de empezar ahora. Aceptar este consejo de hermano Lorenzo. Empieza ahora mismo a ejercer una disciplina de tu huerto espiritual. Prepárate para la visita de tu Señor. Prepárate para la visita en las cámaras del novio. Prepárate para que su presencia habite y llene de su gloria ese huerto interno, ese espacio en tu interior que tiene la forma de Dios y que nadie más podrá llenar, porque únicamente Dios podría satisfacer la llenura de ese espacio, la visitación de ese huerto espiritual en tu interior. Jesús ciertamente buscó la disciplina de su espíritu. Sabemos que David lo hizo, y también Moisés y los apóstoles y el apóstol Pablo, quien inclusive escribía al respecto de sus propias costumbres. Y el apóstol Pablo dijo: así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Primera de Corintios capítulo 9, versos 26 y 27. La espiritualidad, el orden del huerto interior, nuestra vida espiritual debe de ser enfocada como una disciplina, como una disciplina. La vida cristiana en sí es una disciplina. Algunas veces avanzaremos con tal placer y gusto. Otras veces tendremos que forzarnos a nosotros mismos y decir: hey, no bajes la guardia. Hay un huerto en tu interior que debes de cuidar. No lo puedes descuidar. Necesitas la presencia de Dios en tu vida. Reconoce tus debilidades y busca la llenura de su presencia en tu huerto interior. Una pregunta que tengo para análisis y reflexión: ¿acaso no habremos menospreciado esta disciplina espiritual o este cultivo de nuestro huerto interior? Hoy en día los cristianos hablamos de la importancia de un devocional diario, que muchas veces queda reducido a un sistema o un método rápido y facilitado. Lo abreviamos a 7 o 30 minutos según el tiempo que tengamos disponible. Utilizamos guías de estudio bíblico, devocionales, folletos de meditación diaria y listas de oración cuidadosamente organizados. Y todo esto está bien. En realidad, nosotros perseveramos en ello. Yo mismo me esfuerzo por perseverar en ello. Pero tengo una pregunta más profunda todavía. ¿Hay algo privado con Dios? ¿Hay algo entre tú y Dios privado? Que no se limite a un sistema, a un programa, sino que sea denominado como una relación privada entre tú y Dios, de la cual no puedas hablar con palabras, pero que sí sea notorio. En cierta oportunidad se le preguntó a un líder cristiano: ¿podríamos hablar de sus disciplinas espirituales? ¿Podría usted contarnos cuáles son sus disciplinas espirituales? A lo cual él respondió:
esa parte de mi vida es demasiado privada como para compartirla con nadie. Hay una vida privada con Dios en ti, en la cual constantemente y bajo una disciplina estás trabajando en tu propio huerto espiritual para recibir la visita de Dios. Hay algo que a mí en lo personal me ha preocupado o me ha tenido pensativo durante los últimos meses. La religión o el cumplir con ciertos esquemas de la religión nos ha enseñado prácticas como de ir al templo, asistir a un programa de oración, cumplir con una agenda de actividades de la iglesia. Y digo, eso está bien, es necesario, es parte del plan. Pero a muchos les tomó por sorpresa la necesidad de retomar una responsabilidad de su vida espiritual privada con Dios cuando las puertas del templo fueron cerradas. Por varios meses, muchos no hemos podido regresar al templo, pero aquellos que no habían cultivado una disciplina o una responsabilidad del cuidado de un huerto espiritual interior, se toparon con dos caminos. Me disciplino a buscar a Dios y ser responsable individualmente de mi relación con Dios, o aprovecho esta oportunidad y me alejo totalmente de la fe. Gracias a Dios tenemos noticias de poder reunirnos en los templos nuevamente, pero muy probablemente podríamos llegar a tiempos en los cuales ya no tengamos ni un templo, tiempos en los cuales ya no tengamos un maestro de escuela dominical, tiempos en los cuales ya no tengamos a un pastor, tiempos en los cuales ya no tengamos a un profeta, tiempos en los cuales ya no tengamos a un líder que me cuida. ¿Qué haremos en esos tiempos si no hemos aprendido la disciplina del cuidado de nuestro huerto espiritual? Por eso cuando hago esta pregunta, es una pregunta muy seria. ¿Hay una vida privada con Dios en ti? No estoy hablando de si eres perfecto o no. No estoy hablando si nunca cometes errores. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de si en realidad hay una vida privada con Dios en ti. Si estás trabajando en cuidar tu huerto para recibir la visita de Dios, ¿sabes cómo funciona esto? El lunes tú te levantas a orar y quizás no pase nada. Durante ese tiempo de oración no escuchas nada de Dios, pero estás orando. Bueno, no te desanimes. El martes vuelves a levantarte y vas a la cámara secreta y buscas a Dios y quizás no pasa nada. El miércoles vuelves a levantarte y vas a la cámara secreta y estás orando y te entregas al Señor y te rindes a Él, y bueno, y no sucede nada. Pero el jueves, cuando te levantas, parece que Dios ya estaba allí en tu huerto y Dios te está esperando, y Dios ahora es quien decide hablarte a ti.
El lunes, el martes y el miércoles que te levantaste a orar, aunque no hayas experimentado nada sobrenatural, estabas cuidando tu huerto, estabas siendo disciplinado para esperar la visitación de Dios en un momento de oración. Y ese día de visitación fue el jueves, y entonces tu vida es llena, hay un gozo, hay un deleite en ti, pero hubo una disciplina. Nuestra vida espiritual no es cuestión de suerte. Nuestra vida espiritual no es una cuestión que podamos interpretar como de suerte, y de suerte que fui a la iglesia y entonces esto y lo otro. No. Por favor, la vida espiritual es una disciplina. Aprovechemos las gracias que tenemos. Yo he visto en el Facebook imágenes de algunos que comentaron o escribieron, y de pensar que teníamos la libertad de adorar a Dios en los templos, porque ahora ya no lo tenemos. Y estoy pensando, qué bien, es válido, teníamos una libertad. Podemos buscar al Señor en lo privado, en lo secreto, responsablemente, por supuesto. Y vamos a regresar a los templos, por supuesto. Pero si un día ya no podemos regresar, amados hermanos, hemos desaprovechado las gracias, las oportunidades que tuvimos por mucho tiempo. Y si no aprendimos a ser disciplinados en nuestra vida espiritual, nos encontraremos en grandes dificultades para mantenernos en una fe activa, en una fe dinámica y en una fe en avance. Yo estoy de acuerdo con volver a los templos, pero aún así, si ya no pudiéramos volver, estoy de acuerdo con la responsabilidad y la disciplina del cuidado de nuestro huerto interior. Amados hermanos, voy a ir concluyendo. ¿Qué se necesitaría para obligarnos o para llamarnos o para llevarnos a un punto de cultivar la disciplina del huerto interior en nosotros? ¿Una experiencia de sufrimiento? ¿Sabe usted que el testimonio con el cual inicié de Howard R., él comprendió que había sido llamado muchas veces para asistir al templo, para asistir a una reunión de estudio bíblico, pero se había negado a todo eso. Pero cuando está en ese campo de prisioneros de guerra, se da cuenta que había descuidado un espacio en su mundo interior que nada más lo puede llenar que solo Dios. Pero no fue sino hasta que estuvo en un campo de prisioneros de guerra. ¿Acaso necesitamos una experiencia de gran sufrimiento para reconocer que necesitamos ser disciplinados para cuidar nuestro espacio interior? Pero eso es lo que la historia parece decirnos, que aquellos que se hallan bajo presión siempre están, o la mayoría, siempre están dispuestos a buscar a Dios. Pero no es sino hasta que están bajo una presión, ya que no les queda nada más, ya que no hay más placer, ya que no hay más deleite, ya que no hay más influencia en ese momento del mundo. Está solo, absolutamente solo, bajo una presión. Y es allí donde el ser humano reconoce y entiende: solo Dios puede ayudarme. Solo Dios puede llenar este vacío en mi interior. Solo Dios puede venir y embellecer con su presencia este huerto interior. Esto es profundo. Solo Dios puede venir y embellecer con su presencia mi huerto interior.
Lamentablemente, hay muchos que buscan a Dios solo cuando están bajo presión. Pero cuando todo está yendo viento en popa, como decimos coloquialmente, en su vida, cuando todo está yendo de maravilla, tienden a dejarse llevar por la corriente. Está bien si descuido de vez en cuando mi vida espiritual, no hay ningún problema. Amados hermanos, quizás no deberíamos de esperar un evento que traiga presión a nuestra vida para reconocer que necesitamos ser disciplinados con nuestro mundo, con nuestro huerto interior. Las bendiciones no deberían de resultar en un alejamiento de Dios. De ninguna manera. De ninguna manera. Alguien dijo, tengo un conflicto con decir bendiciones, porque muchos que reciben bendiciones terminan se alejando con Dios. Terminan se alejando de Dios, y en realidad una bendición de Dios no sería aquella que te va a alejar de Él. Pero yo digo, quizás el problema, el asunto no está en la bendición sigue siendo una bendición si es de Dios. Creo que el asunto está en el ser humano que no se ha disciplinado a su vida espiritual. Usted puede ser sumamente bendecido y ser un cristiano disciplinado en su vida espiritual. Usted puede tener tantos recursos financieros, usted puede tener tantos bienes que quiera y aún así poder mantener una disciplina espiritual en orden en su vida. Pero también hay muchos que tienen esto y se alejan del Señor. Y viene la presión, viene la aflicción a sus vidas, y ahí se recuerdan, Dios puede ayudarme. Aquel que ordena su mundo espiritual, prepara un lugar para que Dios lo visite y para que Dios le hable. Y cuando la voz de Dios se deja oír en ese huerto, no puede compararse a nada más. Si hay algo que hace conmover mi corazón, si hay algo que hace conmover mi espíritu, mi interior en este momento, si hay algo que empieza a quebrar mi voz y a llenar de lágrimas mis ojos, es esto: aquel que ordena su mundo espiritual interior, prepara un lugar para que Dios lo visite y para que Dios le hable. Y cuando la voz del Señor se deja oír, no puede compararse a ninguna otra cosa jamás hablada. Disciplínate para cuidar tu huerto interior. Que Dios te visite, que Dios habite allí, que Dios permanezca allí. El hermano Lorenzo dijo, empecemos a hacerlo. Empecemos hoy. Tomás Kelly nos exhorta, deslicémonos desde ese centro. Partamos desde ese centro, que ese espacio en nuestro mundo interior sea el inicio de todo proyecto, sea el inicio de todo sueño, sea el inicio de toda fe, sea el inicio de toda acción, porque allí Dios ha hablado. Y Cristo, nuestro Señor y Salvador, nos enseñó cuando dijo, aprended de mí, aprended de mí. Meditemos en esto y empecemos hoy mismo. Me gustaría que pudieras escuchar el siguiente tema de alabanza a Dios. Si te lo sabes, puedas cantarlo. Y si no, medita, reflexiona, pregúntale a Dios, ¿cómo voy a empezar a ordenar este huerto? ¿Cómo voy a disciplinar? ¿Cuál es el primer paso para disciplinarme en el cuidado de este huerto?
mientras adoramos al Señor, pensemos en su palabra. Adorémosle. Atráeme a ti, no me dejes ir, te entrego todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo, Dios, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti, dime que cerca estás, yo te anhelo a ti, te anhelamos, Señor, Señor, yo te necesito, te anhelo a ti. Que cerca estás, hoy te anhelamos, Rey de Reyes, nos humillamos delante de tu trono, Dios, escucha nuestro clamor, escucha nuestro clamor, hoy te buscamos, Rey, te anhelamos, Dios, nuestro corazón una vez más se vuelve a ti. Oh, te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti, dime que cerca estás, dime que cerca estás, queremos verte. Queremos ver tu gloria, Dios. Me gustaría que oráramos para concluir este tiempo. Allí donde estás, es a través de palabras con las cuales nosotros hablamos a Dios. Y es a través de palabras que Él responde a nuestras vidas. Hay muchas formas de poder conectarnos con Dios. Si hoy podemos abrir nuestros labios
Y si hoy podemos acercarnos a Él con todo nuestro corazón y hablar a Dios, Dios inclinará su oído hacia nuestras oraciones y sin duda alguna nos responderá y llenará ese espacio en nuestro ser interior. ¿Qué tal si oramos de la siguiente manera? Señor Jesús, ayúdanos a ordenar este mundo espiritual interior. Ayúdanos a ordenar este huerto espiritual en nuestro interior, de tal manera que estemos preparados para la visita de Dios y poder escuchar a Dios. Hoy comprendemos nosotros que en este espacio, que en este huerto espiritual en nuestro interior, a quien necesitamos es a ti, oh Dios eterno. Nadie más ni nada más podría llenar, embellecer y satisfacer esta necesidad en este huerto interior, si no eres tú, oh Dios eterno, tu presencia. Y así como decía el salmista David, que esta copa en nuestro interior rebose de tu presencia, que podamos ser disciplinados en el cuidado del orden de este huerto espiritual, que podamos ser disciplinados en nuestra vida espiritual, que podamos ser disciplinados en nuestro caminar. Y así como decía el apóstol Pablo, él decía: aún asimismo no corro como quien no tiene una meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Ayúdanos a ser buenos administradores de aquello que nos has dado y ser responsables de este huerto interior. Padre, oro por cada uno de aquellos que están conectados a este tiempo de iglesia en casa. Que la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo les cubra y les proteja. Que sus vidas sean bendecidas. Que su huerto interior sea lleno de tu presencia, oh Dios eterno. Que su vida pueda crecer en conocimiento, pueda crecer en fe y pueda crecer en la revelación de tu Espíritu Santo. Y amado Dios, que el resto de esta semana sea guiado por ti, sea bendecido por ti, sea respaldado por ti. Amado Dios, te ruego pues tu bendición para cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y que este tiempo de iglesia en casa suba delante de ti, amado Dios, con agrado. Rendimos a tus pies, Señor Jesucristo, nuestro servicio y entregamos a ti este tiempo. En tu nombre, Señor Jesucristo, damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Así que el Dios eterno te bendiga. Gracias por haberte conectado a este tiempo de iglesia